Nos es grato estar con ustedes, amables oyentes, en este instante que hacemos un comentario de la palabra de Dios junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Queremos invitarlos para que usted sintonice la radio y quizás la internet para escuchar un comentario que es un resumen de la conversación de esta semana. Y también pueda visitar, si tiene acceso a la internet, www.escuelasabatica.cl, y es donde va a encontrar algunos audios, algunos comentarios más acerca de lo que es el conflicto y crisis periodo de los jueces. También queremos aprovechar de dar un saludo muy especial a quienes de alguna manera se comunican con nosotros o en nuestras visitas a algunos lugares agradecen por este programa que gracias a ustedes está al aire. Bueno, este conflicto y crisis, especialmente los jueces, hemos notado algunos de los que han participado, y la verdad las cosas que Samuel es uno de los personajes muy muy importantes en la vida del pueblo de Israel, porque va a gobernar y va a ser un hombre extraordinario en lo que hace como un juez, que nace, ¿no es cierto?, por un milagro de Dios, pero que llega a ser un gran hombre porque se puso en las manos y al alero del Señor. ¿Sabes? Si nosotros miramos la semana completa, podemos sacar como conclusión de ella de que la Biblia no pasa por alto los pecados humanos. Por ejemplo, aunque durante la semana no vimos esto, podríamos... hay un ejemplo que es bien clásico, el ejemplo de David. David cometió pecado, el Señor lo perdonó, pero tuvo que pagar las consecuencias del pecado. Entonces, no pensemos que si nosotros pecamos, no, voy a pecar, pero no importa, yo soy consciente de lo que voy a hacer, pero después me arrepiento y el Señor me perdona. El Señor es misericordioso, así que me perdona. Sí, está bien. Si yo me arrepiento de corazón, el Señor me va a perdonar. Pero no puedo olvidar de que las consecuencias las voy a tener que pagar igual. El hecho de que Dios me perdone no significa que el Señor va a pasar por alto todo. Y hay algo también que estaba pensando, que hablábamos sobre los hijos en estos 2 días anteriores, los hijos de Elí y los hijos de Samuel. Desgraciadamente ambos se fueron por el camino equivocado, tanto los hijos de uno como del otro. Aunque Samuel fue muy, pero muy bueno, desgraciadamente falló en eso. Y eso me trae a la memoria un texto de las Sagradas Escrituras que dice: quien detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama, de temprano lo corrige. Claro. Bueno, esa es la indicación de Dios en realidad, y a veces son fuertes estos consejos, pero uno debería pedirle a Dios que le ayude para que pueda llevarlos a efecto. La verdad que en el ambiente que nace Samuel es un ambiente muy muy dañino. Recuerda usted que le habíamos leído durante la semana que estos eran hombres sin valor, y en la Escritura hay varios hechos que demuestran que hubo gente de esta naturaleza, como hijos de Belial, que actuaron como testigos falsos. Incluso en la vida de Cristo hubo testigos falsos, en la vida de otras personas también. Estoy recordando allí en Primera Rey un incidente muy desastroso que pasa con Acab y que pasa con un personaje que tenía, ¿no es cierto?, un lugarcito hermoso que lo quería el rey, y él se angustia y la mujer lo incita, le dice: pero ¿por qué no, si tú eres el rey, tómate el lugar? Y hacen blasfemia, ¿no es cierto?, contra él, y lo liquea, y dice la Escritura que no solamente apedrearon a él, sino lo apedrearon a los hijos. O sea, mira qué terrible que lo que puede hacer el pecado, la crisis entrando en las personas, ¿no es cierto? Este conflicto hace que actuemos tan malamente. Yo creo que Dios en algún día estas cosas las va a mostrar y va a castigar a quienes estuvieron detrás de esto. Pero aún yo miro la historia, ya en la tierra ya sufrieron algo del castigo de eso. Pero mira hacia dónde puede llegar la maldad, el conflicto. Pero aún así, dentro de esto, aparece Dios obrando, actuando,
y llevando adelante sus obras, su actuar, como los jueces, por ejemplo, lo hicieron, como lo hizo Débora, que nosotros conversábamos, como lo hizo Gedeón, ¿no es cierto?, de familias muy humildes, como él dijo, sin gente, pero salieron adelante y cumplieron los propósitos de Dios y derribaron ellos, decirlo así entre comillas, a un ejército poderoso, porque Dios intervino y colocó los elementos para hacer desaparecer al enemigo, y eso lo puede hacer Dios también ahora. Quizá podemos encontrarnos con murallas terriblemente grandes para pasar problemas muy difíciles, pero Dios siempre tiene salida para todo lo que nos ocurra en esta tierra, y la mayor salida es que Él tiene preparado un lugar donde vamos a vivir eternamente con Él. El conflicto y la crisis estará presente, pero la salvación y la redención siempre también están presentes. Bueno, tenemos que tener claro que nosotros siempre hay dos caminos que debemos elegir, y esto debemos tener conciencia de lo que hacemos. Recordemos, si alguien quiere quedar en forma neutral, el hecho de no identificarse con el Señor ya lo hace que esté en el lado contrario. Entonces, no es cuestión de decir yo no me meto en esto porque esto no me incumbe. Todos estamos involucrados en el gran conflicto, y debemos tener claro que o somos del Señor haciendo algo con sentido y propósito para Él, o somos al final inútiles. Esto tiene sentido considerando que toda nuestra existencia y el propósito para la vida solo proviene de Él. Entonces debemos considerar esto. Nosotros siempre estamos haciendo elecciones, pero deberíamos pensar un poquito. Muchas de esas elecciones tienen que ver también con nuestra vida eterna, aunque no lo pensemos así. Y debemos ir pensando más en esta parte que a veces descuidamos tanto. Hay personas que no tienen tiempo para su vida espiritual, tienen tiempo para cualquier cosa, tienen tiempo para los deportes, en fin, para cualquier otra cosa tienen tiempo, pero para la parte espiritual no tienen tiempo. Cuando uno les dice, ¿le gustaría estudiar la palabra de Dios? Tú lo has dicho varias veces. ¿Sabe que no tengo tiempo? En otro momento será. Claro. No sabe cuánto me gustaría. Yo siempre he querido tener, pero desgraciadamente, quizá alguna vez más adelante, en alguna oportunidad. Y lo triste puede ser que no llegue nunca ese instante. Entonces hay que tener cuidado. Fíjate, una persona, generalmente cuando la persona está en el lecho de muerte, en ese momento tiene tiempo. No solamente tiene tiempo, en ese momento tiene el deseo y la imperiosa necesidad que le hablen de Dios, que le hablen de las promesas, que le hablen de lo que el Señor tiene para nosotros, ¿entiendes? Entonces, es tan difícil comprender que leí un pensamiento que decía que le damos la energía de la juventud a Satanás, y las obras de la vejez se las entregamos al Señor. Bueno, amables oyentes, los invitamos nuevamente para que ustedes sintonice el momento en que hacemos un resumen. Que el Señor los bendiga. Nos encontramos entonces. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.